El frío penetraba por las estrechas grietas de las paredes de piedra del castillo de Tordesillas. En la habitación mal iluminada, una mujer de 50 años, de cabello gris y desgreñado, vagaba como un fantasma. Sus ojos, antes vivos y perspicaces, ahora transmitían solo el vacío de 2 décadas de confinamiento. Juana de Castilla, heredera legítima del mayor imperio cristiano de su época, se había convertido en prisionera en su propio reino. Los tapices rasgados colgaban de las húmedas paredes, testigos silenciosos de sus accesos de furia. El suelo, de piedra, cubierto por una fina capa de paja sucia, amortiguaba sus pasos errantes durante las largas noches de insomnio. Los sirvientes, pocos y controlados, evitaban su mirada. En las raras ocasiones en que hablaba, su voz ronca resonaba por los pasillos vacíos, recitando oraciones en latín o llamando a Felipe, su amado y difunto marido. Los guardias apostados en su puerta no estaban para su protección, sino para su control. Cada movimiento suyo era vigilado, cada palabra reportada, cada gesto analizado en busca de señales de la supuesta locura que justificaba su cautiverio. Las ventanas enrejadas permitían apenas un atisbo del cielo español, el mismo cielo bajo el cual ella alguna vez había reinado. La habitación que era su prisión contenía los restos deteriorados de su antigua vida real. Un espejo roto reflejaba su rostro en fragmentos, como si simbolizara su propia identidad destrozada. Sobre una mesa de roble tallado, cartas nunca enviadas acumulaban polvo, mensajes desesperados para sus hijos, súplicas al emperador Carlos, su primogénito, que la mantenía cautiva. Sus días seguían un ritual inmutable de oraciones forzadas y comidas cronometradas. El sonido de las campanas de la capilla cercana marcaba las horas con una regularidad cruel, recordándole constantemente su existencia suspendida en el tiempo. Por la noche, cuando los pasillos se oscurecían, sus gritos ocasionales resonaban por el castillo, asustando a los guardias más jóvenes que aún no se habían acostumbrado a su presencia espectral. La reina que una vez gobernó Castilla, ahora reinaba solo sobre su propio aislamiento. Su mundo se había reducido a esas paredes de piedra que parecían cerrarse un poco más cada día. El aire pesado llevaba el olor de velas quemadas e incienso, un intento fútil de enmascarar el olor de la decadencia que se había instalado en cada rincón de sus aposentos. En la penumbra de su cautiverio, Juana ocasionalmente tocaba la corona que ya no existía, gestos vacíos de una realeza negada. Sus dedos trazaban patrones invisibles en el aire, como si todavía estuviera firmando decretos reales. Los pocos que la veían en esos momentos juraban que su rostro asumía una dignidad antigua, un destello fugaz de la reina que había sido. Como una poderosa heredera de los reyes católicos, educada en las más finas artes de la gobernanza y destinada a unir reinos, había terminado sus días en este exilio forzado? ¿Qué serie de eventos había transformado a una princesa brillante y culta en la prisionera que ahora murmuraba a las sombras? La respuesta a estas preguntas se escondía en una trama de ambición, traición y poder que había comenzado mucho antes, cuando el destino aún sonreía a la joven infanta de Castilla. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dar like. Dinos, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Seguimos. El año era 1479 y el nacimiento de Juana no provocó gran conmoción en la corte castellana. Como segunda hija de los reyes católicos, Fernando e Isabel, su destino parecía ser una mera pieza en el tablero de las alianzas matrimoniales europeas. El siglo XV llegaba a su fin
y la península ibérica emergía como nueva potencia, unificada bajo el poder de sus padres a través de la unión de las coronas de Aragón y Castilla. El mundo medieval en el que Juana creció bullía de transformaciones. Las antiguas estructuras feudales cedían espacio a monarquías centralizadas. La Iglesia Católica ejercía poder absoluto sobre las conciencias, mientras la Inquisición perseguía a herejes y judíos. En el horizonte, el nuevo mundo recién descubierto prometía riquezas inimaginables, y el Imperio Otomano amenazaba las fronteras de la cristiandad. Desde joven, Juana demostró una inteligencia extraordinaria que sorprendió hasta a los más exigentes tutores. A los 6 años ya dominaba el latín con fluidez que rivalizaba con clérigos experimentados. Su educación, supervisada por la propia reina Isabel, incluía filosofía, matemáticas, historia y las complejas artes de la diplomacia. A diferencia de sus hermanas, Juana demostraba particular interés por los asuntos de Estado, frecuentemente sentándose al lado del padre durante las reuniones del Consejo Real. A los 17 años, su primera decisión estratégica crucial se presentó en forma de un matrimonio arreglado. Felipe el Hermoso, heredero de la Casa de Habsburgo y de los ricos territorios de Borgoña, representaba la alianza perfecta para contener la creciente influencia francesa. El encuentro inicial entre los jóvenes en Lille en 1496 transformó lo que debería ser apenas un acuerdo político en una pasión arrolladora. Felipe, con su belleza legendaria y encanto cortesano, conquistó inmediatamente el corazón de la princesa española. Juana se adaptó rápidamente a la sofisticada corte flamenca. Su dominio de lenguas, incluyendo el francés y el flamenco, impresionaba a los nobles locales. Su inteligencia aguda y educación superior le permitían navegar con soltura por los intrincados juegos de poder de la política borgoñona. En pocos meses había transformado potenciales rivales en aliados leales. La muerte prematura de sus hermanos mayores alteró drásticamente su posición. Juan, el príncipe heredero, sucumbió a una fiebre en 1497. Su hermana Isabel y el hijo de esta murieron en el parto en 1498. Súbitamente, Juana se convirtió en la heredera presuntiva de las coronas unificadas de Castilla y Aragón, los reinos más poderosos de la península ibérica. Esta elevación inesperada al estatus de heredera trajo consigo nuevas responsabilidades y desafíos. Juana y Felipe fueron llamados a España en 1502 para ser reconocidos oficialmente como príncipes herederos por las Cortes de Toledo. La ceremonia marcó el apogeo de su ascenso político. Ante la nobleza reunida, Juana pronunció un discurso en latín que impresionó hasta a sus críticos más severos. Su dominio de la retórica y su presencia majestuosa silenciaron a aquellos que dudaban de su capacidad para gobernar. La joven que muchos habían subestimado emergía ahora como una de las figuras más poderosas de Europa. Con Felipe a su lado, Juana parecía destinada a heredar no solo el imperio español en expansión, sino también los vastos territorios de los Habsburgo. La pareja representaba la unión de dos de las dinastías más poderosas del continente, una alianza que prometía remodelar el mapa político europeo. En aquel momento de triunfo en Toledo, nadie podría prever que las mismas fuerzas que habían posibilitado su ascenso pronto se volverían contra ella. El poder que Juana había conquistado despertaría la envidia y la ambición de aquellos más cercanos a ella, transformando aliados en adversarios y amor en traición. La muerte de la reina Isabel, en 1504, marcó el inicio del reinado turbulento de Juana. Las torres de la Catedral de Medina del Campo aún doblaban sus campanas cuando la nueva reina de Castilla fue proclamada.
El reino más poderoso de la península ibérica tenía ahora una nueva soberana, pero el poder real ya comenzaba a escurrirse entre sus dedos antes incluso de su coronación. Felipe, el Hermoso, rápidamente reveló sus verdaderas ambiciones. El hombre que Juana amaba obsesivamente se transformó en su primer y más peligroso adversario. Mientras la reina intentaba establecer su autoridad en Castilla, su marido negociaba secretamente con la nobleza local, comprando lealtades con promesas de títulos y tierras. El hermoso Habsburgo no se contentaría con ser apenas el consorte de una reina poderosa. La primera traición vino disfrazada de preocupación. Felipe comenzó a esparcir rumores sobre la inestabilidad mental de Juana. Sus momentos de pasión intensa fueron retratados como locura. Su dedicación al gobierno fue descrita como obsesión enfermiza. Sus explosiones de ira ante las infidelidades del marido fueron presentadas como pruebas de desequilibrio. Cada día, más nobles susurraban sobre la locura de la reina. Fernando, padre de Juana y rey de Aragón, que debería ser su mayor aliado, se reveló igualmente traicionero. Usando el testamento de Isabel como pretexto, intentó asumir la regencia de Castilla, alegando que su hija era incapaz de gobernar. El viejo rey católico, maestro de la intriga política, jugaba un juego doble. Públicamente apoyaba a Juana mientras secretamente negociaba con Felipe. La violencia estalló en 1506, cuando Felipe y sus aliados borgoñones marcharon sobre Castilla con un ejército. Juana, embarazada de su sexto hijo, se vio forzada a un enfrentamiento directo con su marido. En la histórica reunión de Villafáfila, Felipe presentó documentos que declaraban a la reina mentalmente incapaz. Bajo amenaza de guerra civil, Juana fue presionada a aceptar un acuerdo que la transformaba en reina solo de nombre. El costo emocional fue devastador. Juana asistió impotente mientras Felipe asumía el control total del reino, aislándola progresivamente de la corte y de los asuntos de Estado. Su amado hijo Carlos fue enviado para ser educado en la distante Flandes, lejos de su influencia. Sus damas de confianza fueron sustituidas por espías leales a Felipe. Cada movimiento suyo era vigilado, cada palabra reportada. La tensión alcanzó su apogeo cuando Juana descubrió un complot para enviarla a un convento. En una noche tormentosa, la reina huyó del Palacio Real en Burgos, buscando refugio en una fortaleza leal. Por horas permaneció en la lluvia, negándose a entrar hasta que sus defensores llegaran. Esta escena dramática sería posteriormente usada como una prueba más de su supuesta insanidad. El poder de la reina legítima de Castilla disminuía cada día. Sus seguidores eran sistemáticamente alejados o cooptados. Las ciudades que habían jurado lealtad a su corona ahora abrían sus puertas a Felipe. La Iglesia, que podría haber sido una aliada poderosa, mantenía un silencio conveniente ante el drama real. Medio de esta tormenta política, un nuevo elemento surgió para complicar aún más la situación. Rumores de envenenamiento comenzaron a circular por la corte. Felipe enfermó misteriosamente después de un banquete. Mientras su amado y odiado esposo languidecía, Juana enfrentaba una elección imposible: luchar para recuperar su poder o permanecer al lado del hombre que la había traicionado, pero que aún amaba obsesivamente. La muerte se acercaba a los salones del poder en Burgos, trayendo consigo la promesa de nuevos conflictos aún más violentos. El destino de Castilla y de su reina loca estaba a punto de tomar un rumbo aún más sombrío. La muerte de Felipe, el Hermoso, en septiembre de 1506, no trajo liberación para Juana, sino que la sumergió en un abismo aún más profundo. La reina,
Ahora viuda a los 27 años, se negó a enterrar el cuerpo del marido. Durante semanas, el cortejo fúnebre viajó por Castilla, parando solo en conventos femeninos durante la noche. El cuerpo embalsamado de Felipe se convirtió en un símbolo macabro del poder que escapaba de las manos de Juana. En el apogeo nominal de su poder, la reina de Castilla se encontraba más aislada que nunca. Los nobles que habían apoyado a Felipe ahora disputaban el control del reino. El cardenal Cisneros, figura poderosa de la Iglesia, intentaba mantener una apariencia de orden mientras manipulaba los acontecimientos entre bastidores. Las ciudades castellanas, temerosas del caos, clamaban por el retorno de Fernando de Aragón. La obsesión de Juana por el cuerpo del marido muerto fue hábilmente explotada por sus enemigos. Relatos cuidadosamente manipulados circulaban por Europa, describiendo a una reina que besaba los pies del cadáver y conversaba con él durante las comidas. La realidad, aunque también perturbadora, era más compleja. Juana temía que el cuerpo fuese robado o profanado por sus enemigos en una época en que los restos mortales de los gobernantes tenían profundo significado político. Fernando de Mina Aragón, su padre, retornó triunfante a Castilla en 1507, presentándose como el salvador del reino. Su primer acto fue aislar aún más a su hija, removiendo a sus últimos servidores leales. El viejo rey católico, ahora regente de Castilla, tejió una red de vigilancia constante alrededor de Juana. Cada explosión de ira, cada momento de melancolía, cada gesto de rebeldía era meticulosamente documentado como prueba de su incapacidad. Las alianzas que sostenían el poder de Juana se desmoronaban una a una. Su hijo Carlos, criado en la corte flamenca, se volvía cada vez más un extraño, manipulado por consejeros que veían en la locura de la madre una oportunidad de aumentar su propio poder. La nobleza castellana, tradicionalmente leal a la corona, se dividía en facciones que luchaban por el control de las riquezas del Nuevo Mundo. En 1509 ocurrió el golpe final contra su libertad. Fernando ordenó que Juana fuera llevada al convento de Santa Clara, en Tordesillas, una prisión dorada a orillas del río Duero. El cambio fue presentado como una medida temporal para proteger la salud de la reina, pero los muros del convento se transformaron en su prisión perpetua. La Iglesia, que podría haber protestado contra el confinamiento forzado de una reina ungida, mantuvo un silencio cómplice. El cardenal Cisneros, más interesado en mantener su poder como inquisidor general que en defender la justicia, dio su bendición al arreglo. Los confesores designados para Juana tenían órdenes expresas de reportar cada palabra suya, transformando hasta el sacramento de la confesión en instrumento de control. En Tordesillas, Juana mantenía oficialmente el título de reina de Castilla, pero su poder real se había reducido a los límites de sus aposentos. Su única compañía constante era su hija menor, Catalina, mantenida con ella más como rehén que como consuelo. Las ventanas enrejadas de sus aposentos ofrecían una vista cruel del mundo exterior, un reino que aún era suyo por derecho, pero que nunca más gobernaría. El pilar final de su autoridad se desmoronó con la muerte de Fernando en 1516. Su hijo Carlos, ahora con 16 años, heredó no solo Aragón, sino que asumió también el control efectivo de Castilla, aún con Juana todavía viva y siendo la reina legítima. El joven príncipe, educado en Flandes y extraño a las tradiciones españolas, no demostró ningún interés en liberar a su madre. Para él, la locura de Juana era una conveniente justificación para su propio poder. El año 1517 marcó el inicio del colapso final de la autoridad de Juana.
Su hijo Carlos, ahora rey de hecho, ordenó un control aún más riguroso sobre su madre. El joven monarca, que apenas hablaba español y consideraba a España solo un territorio más en su vasto imperio, designó al marqués de Denia como carcelero oficial de Juana en Tordesillas. Denia demostró ser un torturador psicológico meticuloso. Sus cartas a Carlos, preservadas en los archivos reales, revelan un programa sistemático de quebrantamiento de espíritu. Los sirvientes leales a Juana fueron sustituidos por espías. Su acceso a visitas fue drásticamente reducido. Incluso, sus prácticas religiosas fueron controladas, negándole misas como forma de castigo cuando demostraba cualquier señal de rebeldía. Los errores del pasado ahora cobraban su precio. La obsesión por Felipe, que sus enemigos habían usado para cuestionar su cordura, se transformó en una herida que nunca cicatrizó. Su rechazo inicial a asumir un papel más activo en el gobierno, prefiriendo dejar que el marido liderara, había creado un vacío de poder que otros llenaron rápidamente. Su confianza mal depositada en Fernando había resultado fatal. La situación se deterioró aún más cuando Carlos ordenó la remoción de su hermana Catalina, la única compañía constante de Juana en los últimos años. La joven princesa fue enviada a Portugal para un matrimonio arreglado, dejando a su madre en completo aislamiento. Los gritos de Juana resonando por los pasillos de Tordesillas aquella noche fueron cuidadosamente registrados como una prueba más de su locura. La población, que antes apoyaba a su reina legítima, comenzó a aceptar la narrativa oficial. Las historias de su supuesta insanidad, repetidas durante años, crearon raíces profundas en el imaginario popular. Los rebeldes que ocasionalmente intentaban usar su nombre como bandera de legitimidad eran rápidamente silenciados. La reina loca se convirtió más en una leyenda que en una gobernante. En 1520, cuando la revuelta de los comuneros estalló en Castilla, los rebeldes intentaron liberar a Juana y restaurar su poder. Por un breve momento, ella tuvo la oportunidad de recuperar su corona. Los líderes comuneros llegaron a Tordesillas y la encontraron lúcida y articulada. Pero años de confinamiento y manipulación habían cobrado su precio. Juana, temiendo una trampa o simplemente paralizada por la indecisión, no consiguió actuar decisivamente. La oportunidad se escapó entre sus dedos como arena. El fracaso de los comuneros selló definitivamente su destino. Carlos, furioso con el intento de usar a su madre contra él, ordenó un régimen aún más severo de confinamiento. Las ventanas de sus aposentos fueron reducidas a pequeñas grietas. Guardias armados pasaron a acompañar cada movimiento suyo. Su confinamiento se transformó en prisión declarada. El aislamiento se volvió absoluto. Incluso los embajadores extranjeros, que anteriormente conseguían audiencias ocasionales, fueron prohibidos. Las cartas que ella intentaba enviar eran interceptadas y destruidas. Sus peticiones para ver a los nietos eran sistemáticamente negadas. El mundo exterior se transformó en apenas sombras y rumores distantes. El colapso mental, tan temido y al mismo tiempo tan deseado por sus carceleros, comenzó a manifestarse verdaderamente. Privada de estímulos, compañía y dignidad, Juana se refugió cada vez más en un mundo interior de memorias y fantasías. Sus conversaciones con Felipe, antes una expresión de luto, se convirtieron en su único consuelo en el silencio opresivo de Tordesillas. Una crisis irreversible se aproximaba. El marqués de Denia, en sus cartas a Carlos, comenzó a sugerir medidas aún más drásticas para controlar la obstinación de la reina. La palabra emparedamiento, el confinamiento, total entre cuatro paredes, comenzó a aparecer en su correspondencia. El destino final de la legítima reina de Castilla estaba a punto de ser sellado de la manera más cruel posible.
En 1525, el marqués de Denia ejecutó su amenaza más cruel. Con la aprobación tácita de Carlos V, ordenó el emparedamiento parcial de los aposentos de Juana en el convento de Tordesillas. Las ventanas fueron completamente cerradas con ladrillos, dejando apenas minúsculas grietas para el paso de aire. La luz del sol, último consuelo de la reina cautiva, se transformó en un recuerdo distante. El proceso de deshumanización alcanzó su apogeo cuando los sirvientes recibieron órdenes de entrar en sus aposentos solo para dejar comida y realizar tareas esenciales, prohibidos de dirigir cualquier palabra a la reina. El silencio forzado, interrumpido apenas por el sonido de las campanas de la iglesia y sus propios lamentos, se convirtió en su única compañía constante. La iglesia, a través del arzobispo de Santiago, condujo un juicio informal sobre la condición mental de Juana. El veredicto estaba decidido antes mismo del inicio de las investigaciones. Teólogos y médicos, cuidadosamente seleccionados, presentaron informes que mezclaban superstición medieval con prejuicios políticos. Su rechazo a participar en las misas que frecuentemente le eran negadas como castigo, fue presentado como prueba de herejía. Las acusaciones se multiplicaban en los documentos oficiales. Su obstinación en afirmarse como reina legítima fue clasificada como delirio de grandeza. Sus intentos de comunicarse con el mundo exterior fueron etiquetados como comportamiento paranoico. Su luto prolongado por Felipe, que ya duraba 2 décadas, fue descrito como prueba definitiva de desequilibrio mental. El marqués de Denia produjo un informe devastador para Carlos V, describiendo supuestos episodios de violencia y blasfemia. Omitió convenientemente que estos episodios eran reacciones a provocaciones deliberadas y privaciones impuestas. La rabia de una prisionera injustamente confinada fue transformada en síntoma de locura incurable. La corte imperial en Toledo, donde Carlos V reinaba como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, recibió estos informes con aparente pesar oficial, pero secreto alivio. La locura de Juana proporcionaba la justificación perfecta para su continua usurpación del trono castellano. Los cortesanos, muchos de los cuales nunca habían conocido a la reina personalmente, repetían las historias de su insanidad como hechos establecidos. La nobleza castellana, antes dividida en su lealtad, ahora se unía en el repudio a su reina legítima. Aquellos que habían presenciado su lucidez durante la revuelta de los comuneros permanecían en silencio, temiendo represalias. Las familias que debían sus fortunas y títulos a los reyes católicos se volvieron contra su heredera con particular ferocidad. El pueblo común, que antes cantaba baladas sobre la trágica historia de amor de Juana por Felipe, ahora susurraba historias aterradoras sobre la reina loca de Tordesillas. Peregrinos que pasaban por el convento hacían la señal de la cruz. Las madres usaban su nombre para asustar a niños desobedientes. Su tragedia personal se transformó en una leyenda negra. En 1526, una decisión final fue tomada sobre su destino. Carlos V, preparándose para expandir aún más su imperio, necesitaba eliminar cualquier cuestionamiento sobre su autoridad. El Consejo Real, bajo su orientación, emitió un decreto que efectivamente declaraba a Juana incapaz de ejercer cualquier autoridad real. Su nombre continuaría apareciendo en documentos oficiales, pero apenas como una formalidad vacía. El castigo final fue ejecutado con meticulosa crueldad burocrática. Sus aposentos fueron aún más reducidos, transformándose efectivamente en una celda. El número de guardias fue aumentado.
Sus últimas posesiones personales, incluyendo retratos de familia y libros, fueron removidas. La reina, que había heredado el más poderoso reino de la cristiandad, estaba ahora reducida a una prisionera sin nombre, aguardando una muerte que tardaría aún muchas décadas en llegar. El 12 de abril de 1555, después de 46 años de confinamiento, Juana de Castilla finalmente encontró su liberación a través de la muerte. Sus últimos momentos fueron marcados por un destello de lucidez que aterrorizó a sus carceleros. En el lecho de muerte recibió los últimos sacramentos con dignidad real, declarándose la legítima reina de Castilla una última vez. El marqués de Denia registró con incomodidad que ella murió más sana de lo que nunca estuvo. Su cuerpo fue preparado con prisa indecorosa. Vestida con el hábito franciscano, fue enterrada inicialmente en la Capilla Real de Granada, junto a Felipe el Hermoso, en un último acto de unión con el hombre que había contribuido a su destrucción. La ceremonia fue breve, sin la pompa que su posición como reina exigía. Carlos V, su hijo y carcelero, no asistió al funeral, enviando apenas representantes. La máquina de propaganda imperial trabajó rápidamente para solidificar la narrativa oficial. Cronistas fueron instruidos para retratar a Juana como una figura trágica, cuya locura de amor había hecho necesario su confinamiento. Documentos que podrían contradecir esta versión fueron sistemáticamente removidos de los archivos reales. La historia de la reina loca fue cuidadosamente construida para justificar la usurpación de su trono. Irónicamente, las reformas administrativas que Juana había defendido en su juventud fueron gradualmente implementadas por Carlos V. Su sistema de control burocrático, que ella había estudiado en los Países Bajos, se convirtió en la base de la administración imperial española. Sus enemigos adoptaron sus ideas mientras mantenían su nombre en las sombras de la historia. Las consecuencias de su confinamiento resonaron por generaciones. El precedente de usar la insanidad como justificación para apartar a herederos legítimos se convirtió en una herramienta política peligrosa en las cortes europeas. El tratamiento de Juana estableció un modelo sombrío para lidiar con miembros inconvenientes de la realeza, especialmente mujeres que osaban reivindicar poder propio. La historia se vengó de sus perseguidores de maneras inesperadas. Carlos V, el hijo que la mantuvo cautiva, terminó sus días en un monasterio atormentado por depresión y remordimiento. El imperio que él construyó sobre la usurpación del trono de su madre comenzó a desmoronarse aún durante su vida. La dinastía Habsburgo, que había usado a Juana como puente para controlar España, acabaría extinta debido a generaciones de matrimonios consanguíneos. Siglos después, historiadores modernos comenzaron a cuestionar la narrativa tradicional. Documentos sobrevivientes revelaron a una mujer de inteligencia excepcional, educación refinada y fuerza notable, que resistió por décadas a intentos sistemáticos de quebrar su espíritu. Sus supuestas explosiones de locura resultaron ser respuestas comprensibles a provocaciones deliberadas y crueles. El legado de Juana permanece como un testimonio de la fragilidad del poder femenino en un mundo dominado por hombres. Su tragedia personal ilumina las estructuras de opresión que continuaron moldeando la historia mucho después de su muerte. La locura que le fue atribuida revela más sobre sus acusadores que sobre ella misma. En última instancia, Juana de Castilla, la reina que nunca dejó de ser reina, representa un hito en la historia de la lucha por el poder y la legitimidad. Su resistencia silenciosa durante décadas de confinamiento demostró una fuerza de carácter que sus contemporáneos no pudieron o no quisieron reconocer.
en su negativa a abdicar, incluso frente a la tortura psicológica sistemática, mantuvo viva la verdad de su derecho legítimo al trono. Fin de la historia. Y tú, noble espectador, que caminaste con nosotros por los salones sombríos de la historia, ¿qué llevas contigo de este viaje? Si esta narrativa te tocó, suscríbete al canal, deja tu like y comparte con quien ama la historia viva e intensa. Y no te pierdas el próximo episodio. Hablaremos sobre la última emperatriz bizantina, la caída de Constantinopla. Nos vemos allí.